tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la última clase, el último encuentro de la unidad 4 de Derecho Procesal Laboral. En este encuentro vamos a conversar sobre lo que es el amparo laboral. Bien, el amparo laboral está sustentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 27, el cual establece que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Este artículo pues tiene una preeminencia constitucional de los derechos humanos. Establece la protección a los derechos humanos, es dándole todas las garantías constitucionales que se requieran. El procedimiento para resguardar, garantizar esos derechos humanos y dar cumplimiento a esas garantías es a través de la acción de amparo constitucional. Esta acción de amparo constitucional es el proceso jurisdiccional idóneo para pedir la protección y amparo de los derechos humanos. Esta acción de amparo constitucional es presentada ante los tribunales de la República y tiene unas características especiales establecidas en la misma Constitución, donde se establece que es un proceso oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad y a la autoridad judicial competente. No sujeto a la formalidad y la autoridad judicial competente, es decir, los tribunales de la República tienen el deber y la potestad para restablecer, en caso de violación de los derechos humanos, la situación jurídica infringida. Todo tiempo será hábil en este caso para este procedimiento. Es un procedimiento que tiene prioridad. Se declara que todo tiempo será hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Bien, ahora, ¿qué derechos humanos relacionados con el derecho del trabajo o en el contexto del derecho laboral son protegidos a través de la acción de amparo constitucional? Bien, el derecho al trabajo es un derecho reconocido como un derecho fundamental, como un derecho humano. Por tanto, lo que es el derecho al trabajo es protegido a través del amparo constitucional. También se protegen los principios fundamentales de los derechos laborales, como por ejemplo, digamos, la lactancia, permisos para la lactancia en el caso de las mamás, permiso por nacimiento del hijo, sobre todo cuando se requieren situaciones médicas, para el papá, incluso como derecho laboral está la inamovilidad por paternidad y maternidad. Bien, esta clase de principios y derechos laborales son protegidos a través del amparo. También hay derechos ya exclusivos a la individualidad del ser humano en relación al trabajo. En este caso, al trabajador, tales como la no discriminación, por ejemplo, por sexo, por ideología, por religión, ¿sí? También tenemos el derecho a la libertad de expresión e información, entre otros. Entre los derechos fundamentales, el trabajo. Para el trabajo, tenemos aquí están reconocidos como derechos colectivos, ¿sí? Todo lo que es la libertad de asociación, la libertad sindical, el derecho a crear coaliciones de trabajadores, derechos de negociaciones colectivas, entre otras. También está la eliminación de la discriminación en materia de empleo. Esto se refiere a esos tipos de avisos que, por ejemplo, se busca muchacha para temporada navideña hasta tenerse mujer embarazada, por ejemplo. Eso es una discriminación para el empleo.
También como derecho protegido tenemos el trabajo forzoso. El trabajo forzoso, además de ser ilegal, pues bueno, está protegido, un derecho humano, evitar la violación de la humanidad de la persona ante su vulnerabilidad en el trabajo forzoso. Bien, también tenemos que pueden ser protegidos todos los que son los principios fundamentales del derecho laboral, como el principio de la irrenunciabilidad, el principio de la primacía de la realidad de los hechos, el principio de la continuidad laboral, la misma razonabilidad, la buena fe, la no discriminación para el empleo, e incluso el principio de gratuidad en ciertos procesos que atañen al trabajo. Bien, esta acción de amparo, los derechos humanos que son protegidos por el proceso de amparo a través de la acción de amparo, esta acción de amparo, además de ser regida por los artículos que refieren a ella en la Constitución Nacional, tiene una ley especial que se llama Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Esta ley de amparo es una ley general que tiende a proteger todo lo que son los derechos humanos y las garantías constitucionales de cualquier área. Es decir, se aplica, además de los amparos relacionados con el trabajo, regula también amparos de derechos humanos en materia de salud, en materia económica, en materia de familia, entre otras. Es decir, toda la transversalidad de los derechos humanos por áreas tiene un procedimiento común establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Este artículo 2 establece que esta acción de amparo tiende a proteger en caso de cualquier hecho, acto u omisión proveniente de los órganos públicos nacionales, estatales o municipales, es decir, contra las actuaciones del Estado que vulneren derechos humanos, pero también procede contra actos que vulneren derechos humanos y garantías constitucionales que sean realizados por ciudadanos comunes, por personas naturales, por personas jurídicas, por grupos u organizaciones privadas que violen, amenacen o amenacen con violar cualquier garantía o derecho amparado por esta ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales. Hay un único requisito para hacer esta acción de amparo y es que exista una amenaza que vulnere o sea inminente, que una amenaza o un hecho en la cual sea inminente la violación de un derecho constitucional. El artículo 13 de esta ley establece que, como les indiqué, que el amparo debe ser presentado ante el juez competente, es decir, si es un amparo sobre un caso penal, ante el juez penal, si es un amparo sobre un caso laboral, ante el Tribunal de Trabajo, si es un caso por violación de derechos humanos de familia, es ante los tribunales de protección del niño, niña y adolescente. Bien, entonces cada juez por su competencia digamos que tiene la facultad, la jurisdicción y la competencia para dar procedimientos a las acciones de amparos, bien sea que éstas sean ejercidas por personas naturales o por personas jurídicas. Este, También se puede dar el caso de que sean ejercidas por el Ministerio Público, procuradores de trabajo, defensores públicos e incluso la Defensoría del Pueblo. Este proceso de amparo se entiende que todo el tiempo es hábil, es decir, si no hay despacho o está en proceso vacacional, el tribunal está obligado a garantizar una guardia mínima para los casos de amparo, dándole entonces procedimiento a las acciones de amparo incluso en periodo vacacional y se le dará preferencia a cualquier otro trámite. Bien, el artículo 28, perdón, también establece que estos tribunales de trabajo son competentes para sustanciar y decidir los asuntos contenciosos
ya que está un poco más, digamos, definido en lo relacionado a los amparos laborales y dice que procesa todo lo que se refiere al hecho social trabajo, las prestaciones de trabajo, intereses colectivos y difusos, conciliación y arbitraje entre funcionarios y la administración pública o entre personas naturales. Estas solicitudes de amparo, como ya te expliqué, se presentan por violación o amenaza a los derechos y garantías constitucionales. En cuanto al proceso, se establece que la solicitud de amparo por la ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, este, para su proceso de inicio tiene que ser presentada por una solicitud por escrito que debe contener los datos de identificación de las personas, el nombre, residencia, domicilio, direcciones para las notificaciones, la relación de hechos a través de los cuales se vulnera o se violan esos derechos y garantías constitucionales en la parte narrativa, y la sustentación jurídica que se, que se alega que se está violando. Esta solicitud o esta acción de amparo, una vez presentada, tiene que ser admitida y de inmediato tiene que fijarse la audiencia en la cual, en la misma audiencia, serán evacuadas las pruebas. En esa misma audiencia se dará la sentencia sobre el amparo. Ahora bien, también puede darse el caso de que la acción de amparo sea presentada y no cumpla con los requisitos de ley establecidos en el artículo anterior, y en este caso se puede pedir que corrija en 48 horas, algo así como sanear la acción, o en tal caso que proceda su inadmisibilidad, declararla de esa manera. Bien, una vez admitida la acción de amparo, digamos, el proceso es muy similar a las fases de los otros procesos, tanto civiles y del mismo laboral. Se hace la notificación por carteles en el caso nuestro, ¿sí? Aquí sí se aplica ya supletoriamente lo que es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Digamos que la parte del proceso, lo que es notificación, pruebas y decisión, por ser un amparo laboral, es regido por la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, aquí la Ley Orgánica Procesal de Trabajo es complementaria a la Ley de Acción de Amparo en cuanto al procedimiento. Y se establece que, bueno, que lo que es notificación, pruebas y decisión en la audiencia, se toma como referente procesal lo que es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se hace la notificación, como lo establece la LOC, con carteles en la entidad de trabajo. Se fija la audiencia, en la misma audiencia se evacúan las pruebas y finalmente, en la misma audiencia se debe eh, concluir con la sentencia oral, la cual no puede ser diferida por un plazo mayor de 48 horas. Recordemos que si hay algo que caracteriza este proceso de amparo, es la inmediatez y la prioridad procesal ante cualquier otro caso. Y los lapsos, por supuesto, son más cortos a los del proceso ordinario. En cuanto a la competencia, sabemos que los tribunales de trabajo, por la misma competencia que establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, son los tribunales de trabajo los competentes para decidir las acciones de amparo, decidir y sustanciar todo lo que son las acciones de amparo. En el artículo 216 de la Ley Orgánica del Trabajo se establece ya de manera expresa la competencia de los tribunales laborales y se establece el procedimiento de ley, indicando incluso competencia para los tribunales superiores en caso de apelación. Y por supuesto, esta acción de amparo no se concede, no tiene recurso de casación, pero sí tiene revisión en la sala eh, como sentencia constitucional, en la sala constitucional, tiene una revisión allí. Dice, entonces, contra las sentencias emanadas de los tribunales de trabajo superiores no se considera recurso de casación. En todo caso, será atribuible de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo la revisión por apelación o por consulta de la sentencia de amparo dictado por los tribunales de trabajo. Es decir, la vía idónea
para recurrir, bien sea el caso, a la sala constitucional o a la sala social por razones de competencia, es la consulta o revisión. Este proceso de amparo ya se estableció, ya se está repetido, perdón. Bien, además de lo que es la LOCTRA, hay algunas orientaciones procesales establecidas en la Ley Orgánica de Amparo en cuanto a la sentencia. En cuanto a la sentencia, cumplimiento de la sentencia. La sentencia por amparo constitucional es un mandato que debe ser cumplido. Y por la Ley Orgánica de Amparo se establece una sanción por incumplimiento, una sanción penal de privación de libertad. Aquí, pues bueno, en el caso de incumplimiento, sobre todo en materia de trabajo, se hace un poco complejo y han habido en la práctica dos vertientes, ¿no? Una que se hacía también con sustento jurisprudencial, que era, una vez verificado el incumplimiento, remitir a la fiscalía, para que la fiscalía procesara todo lo concerniente a la sanción y la medida privativa de libertad. De hecho, pues en proyectos siempre se planteó, o en algunos estados ya existen lo que son los fiscales de trabajo. Bien, una vez establecida la sentencia, también tiene el derecho a la apelación o a la revisión, ¿no? Y en el artículo 35 establece este proceso donde se remite al Ministerio Público en caso de incumplimiento. Este proceso de ejecución, bueno, aquí se hizo de manera esquemática. El Tribunal de Juicio saca la sentencia, remite al Tribunal de Ejecución y el Tribunal de Ejecución dentro de las 24 horas, en nuestro caso, se traslada hasta el ente de trabajo a ejecutar la sentencia. En caso de desacato de sentencia, aquí hay otro criterio, ya por sentencia constitucional del 2014, donde se establece que se debe seguir un proceso, que es el proceso de desacato. Este proceso de desacato no es de orden legal, digamos que está establecido por jurisprudencia, donde se establece que una vez que se tenga la sentencia y se declare en desacato, se remite a la sala del expediente para que la sala verifique el desacato y remita al ente indicado para hacer ejecutoria la privativa de libertad en ocasión al desacato, que es una sanción que iría orientada a privar de libertad a la autoridad o accionista de la empresa o propietario de la empresa que se abstiene de cumplir la sentencia. Este es el obiter dictum, que es la fase obligatoria para todas las causas de la Sala Constitucional de una sentencia del 2019, donde establece que ya digamos, hace obligatoria la revisión en la sala a fin de que la sala verifique el desacato y se pronuncie y remita al tribunal competente para la privativa de libertad. Es importante en este caso y en todos los casos estar, digamos, que actualizados en lo que son criterios jurisprudenciales, porque aun y cuando tenemos leyes específicas que rigen la materia, el proceso pues siempre viene siendo complementado, cambiado, mejorado por jurisprudencias que son obligatorias, como en este caso el overdictum de la Sala Constitucional. Bueno.
Concluye otra jurisprudencia del 2022 que toda decisión judicial que declare desacato e imponga la sanción de prisión debe ser remitida a consulta a la sala junto con la denuncia de desacato. Se establece que pierde sentido, sin embargo, pues bueno, ese fue el overdictum del 2014 que se estableció. Hay otra resolución del 2022 está planteando y retoma la remisión a la Fiscalía y la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Laborales. Pero aquí caemos en lo mismo. Cuando no hay, ¿qué sucede? Pero bien, y hay una dinámica que es parte del estudio constante que tenemos que tener los abogados. Por ahora, se está retomando en la práctica judicial la remisión a la Fiscalía. Y sí, se está conformando ya o se le está dando competencia laboral a algunas fiscalías. Aquí están las sentencias referenciales. Esto es muy, muy importante, estar en esa investigación constante de criterios jurisprudenciales, no solo para lo que es amparo, sino para todas las áreas procesales y cualquier duda que podamos tener a lo largo del proceso laboral. Bien, ha sido un placer estar con ustedes en esta unidad. Los invito a que realicen la tarea asignada. Tenemos hasta el 2 de diciembre para culminar satisfactoriamente nuestras clases pautadas. Gracias a todos y bueno, un abrazo.